Bueno, de nuevo damos las gracias a Alba Arévalo, es la segunda vez que charlamos con ella en estos episodios que vamos grabando a lo largo de las últimas semanas y para mí, Alba, terapeuta holística, es un placer de nuevo charlar unos minutos contigo y hablar sobre cuestiones que nos interesan a raíz de la última entrevista que mantuvimos. Hay personas que incluso escribían por privado para hablar sobre algunos puntos que querían, bueno, que tratáramos en los siguientes episodios y por eso de nuevo estás aquí y además porque me encanta charlar contigo, no hay otra. Bienvenida. Muchísimas gracias, Chilita, ya somos dos. Súper contenta de estar aquí otra vez contigo y pasar un ratito tan bonito como pasamos siempre. Hoy vamos a hablar del despertar espiritual, algo que parece muy místico, pero que en los últimos tiempos vamos escuchando muchísimo. Si entramos en redes sociales, si hablamos con amigos, hay muchas personas que hablan sobre este tema y no es broma. Hace cuestión de algunas que otras semanas nos escribían para, bueno, como habíamos hablado de lo que eran las terapias holísticas, hay quien quería profundizar un poquito más en estos temas y dejaba entrever algunos asuntos que le interesaba que tratáramos, además con una persona como tú, que eres entendida en la materia y que nos puedes dar, bueno, pues rendir cuentas, ¿no? De lo que significa muchos temas relacionados como los que tratamos la otra vez y los que vamos a tratar en esta. Y Alba, así a bote pronto, lo del despertar espiritual, yo lo digo que parece muy místico, que parece algo así muy de otro mundo, pero que no todo el mundo conoce qué es lo que es, ¿no? Tenemos, bueno, pues el significado de lo que buscamos por redes sociales, lo que buscamos por internet, en resumidas cuentas, lo que nos cuenta gente entendida en la materia, pero sí que queremos empezar desde el principio y qué mejor que contigo, iniciándonos en este tema y hablando desde lo más esencial, ¿no? El significado, ¿qué es eso realmente del despertar espiritual? Bueno, como tú bien dices, ¿no? Como ya lo comentábamos la otra vez, nos encontramos con muchísimo contenido bueno, definiciones te puedes encontrar muchas, tipos de vivirlo, de experimentarlo también un montón. Pero si nos vamos a la esencia, y por eso también va tan de la mano con la terapia, al final un despertar espiritual no es otra cosa que un despertar de conciencia. Entonces, ¿qué significa esto? Que un despertar espiritual de lo que nos habla es de ese momento en la vida en el que yo me vuelvo autorreferente. Porque no es lo mismo, como digo yo, nacer biológicamente, tu cuerpo físico, ¿no? Que eso se da de una determinada manera y tú no tienes que hacerlo conscientemente. Y después está el nacimiento de verdad de tu esencia, de cuando tú abres los ojos y te vuelves una persona autorreferente en la vida. De cuando te cuestionas tanto quién eres tú, ¿no? Como todo lo que percibes de fuera. Entonces, por eso es importante que se deje de romantizar lo del despertar espiritual y dejar de verlo como algo, como que de repente un día te vas a despertar espiritualmente, ¿no? Y es como que te han tocado con una varita mágica y ala, iluminado. Y nada más lejos de la realidad. Totalmente, porque eso no es que te levantas una mañana, eso te iba a preguntar. Yo no me voy a levantar hoy por la mañana y voy a decir qué me está ocurriendo. Yo creo que hay una serie de factores que nos hacen replantearnos muchísimas cosas en la vida. Yo al hilo de lo que hablas de eso del volver autorreferente, ¿no? De volvernos autorreferentes, desde ese despertar de la conciencia, es lo que hemos mal llamado, por decirlo de alguna manera, la crisis de los 30, la de los 40 o la de los 50, ¿no? En muchos casos, ¿no? Puede ser así, no sé. Sí. De hecho, lógicamente yo con estas cosas teorizo, porque lógicamente yo no he llegado a según qué edad y no lo he vivido de primera mano, ¿no? Pero yo tengo la teoría de que realmente es algo como que hemos estereotipado mucho, pero lo que nos estamos encontrando son síntomas de precisamente no haber sabido llevar a cabo este despertar de conciencia y autorreferencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuanto más vas atrasando tu tarea, ¿no? En tu madurez interna, más te encuentras con este tipo de crisis comunes porque realmente más grande es el bofetón de realidad de decir, bueno, realmente yo quién soy y me llena mi vida y le he dedicado 20 años a esto que yo creía que era importante, pero ahora sigo sintiendo un vacío o me encuentro con procesos de cambio, ¿no? Como nos le pasa a tantísimas mujeres llegadas a cierta edad y me vuelvo loca porque realmente no tengo herramientas suficientes de conciencia como para llevar y transitar estos periodos de cambio. Entonces mi teoría es que estas crisis, yo creo que cuanto más en autorreferencia y en conciencia está uno, realmente no tiene ni por qué vivirla.
Yo creo que la vida son etapas y uno asume y acepta que te van a venir etapas distintas en la vida, que no siempre te va a tocar lo mismo o tener el foco de atención en lo mismo, pero creo que sí, que todo esto que asumimos como la crisis de los 40, bueno, pero hay que pasar realmente una crisis de esa envergadura, o realmente es tarea que nos hemos ido ahí, a que hemos ido acumulando y no hemos sabido llevar así en el momento, ¿no? Dicen que el despertar espiritual, no sé si estarás conmigo, según lo que voy leyendo, lo que me van comentando y algunas experiencias propias que una vive a lo largo de los años y los últimos meses, y es relacionado con que llega un momento en tu vida en el que no sabes por dónde tirar, si por la izquierda, si por la derecha, por el centro, quedarte en el mismo sitio en donde te encuentras, pero en la mayoría de los casos todo el mundo apunta a un factor en común y es que te sientes un poco como perdido. Yo no sé si este es uno de los puntos de inflexión y uno de los puntos en común que todo aquel o aquella persona que tenga ese despertar espiritual se siente así antes de experimentarlo. Pero sí que escucho a muchísima gente que se siente perdido en la vida. Sí, absolutamente. O sea, yo creo que, como hemos comentado algunas veces, cada persona es un mundo y cada persona llega por vías o sensaciones distintas, ¿no? A este proceso. Pero sí es verdad que algo que suelen tener en común las personas, se habla de, no sé si lo habrás escuchado, seguro que sí alguna vez, de la noche oscura del alma. Entonces, este transitar, bueno, dicen que cuando el momento más oscuro, ¿no?, es justo antes de que aparezca la luz. Y yo creo que se le llama así precisamente porque es un momento en el que te sientes, como tú bien dices, perdido, desubicado, o incluso con una sensación ya de que hasta ves con distancia el dolor, porque tienes como una sensación de que tu vida es un bucle. Entonces ya hasta de eso se cansa la mente, ¿no? Como de decir, pero es que siempre sufriendo por lo mismo, siempre peleando por lo mismo, siempre sintiendo miedo a lo mismo. Entonces la cabeza llega a un punto que desconecta porque te disocias y ves que algo no tiene sentido, ¿no? Que ni siquiera ya te apetece seguir llevándote sofocones, dicho así de una manera coloquial, por las mismas cuestiones. Entonces ahí, claro, ahí hay una crisis brutal, porque de repente, claro, es que se tambalean, se pone a prueba todos tus cimientos. Ahí es donde verdaderamente uno se plantea, a ver, ¿quién soy? Totalmente. Y además, no sé si también estás conmigo de esto suele pasarle a personas que tienen una vida preconcebida que tiene que ser así, así y así y no te salgas de la rutina, porque cuando algo se nos despierta por dentro que nos dice, oye, esto a mí ya no me mola, esto a mí ya no me motiva, no le encuentro sentido, pero es que esto es así porque me lo han inculcado así desde pequeño o desde pequeña. Entonces, no sé si suele pasarle más a la gente que tiene ya una vida preconcebida y que tiene que ser de una forma y no hay que cambiar. Yo creo que si hay más casos de este tipo es porque yo creo que el grueso de gente siente esa presión, ¿no? De que en la vida hay que estructurarla y organizarla y sigo los consejos o las referencias que me han dado o que he tomado en la educación. Pero sin embargo es algo muy curioso porque aunque sea en menor medida, que yo creo que es porque hay menos cantidad de gente que transita estos caminos, pero la gente rebelde también se lo encuentra. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Esto volvemos al polo de la dualidad, ¿no? Tú estás en un extremo y yo en otro, pero la raíz de nuestro problema es el mismo. Entonces da igual que tú estés en el polo opuesto al mío porque el dilema tiene el mismo origen. Yo, por ejemplo, diría que yo he sido más de esas personas rebeldes que se resistían muchísimo a seguir los patrones tradicionales y aún así me pasó lo mismo, pero un poco al contrario, como diciendo, vale, yo soy muy rebelde y no quiero seguir patrones preestablecidos, pero me siento perdida igualmente, porque esta rebeldía mía es rebeldía y es personalidad, pero es autorreferencia, porque al final es que sigo siendo presa de eso que rechazo. Entonces estoy en la misma. Entonces ahí sí te vas dando cuenta que, como tú bien dices, si bien hay gente de este tipo que suele ser lo habitual, yo creo que es también porque también es como el grueso de gente que sigue el rebaño, ¿no? Los rebeldes suelen ser minoría, pero yo creo que también pasa muchísimo. Al final es esa sensación de falta de control sobre tu vida, ya sea por seguir lo que te dicen otros o por querer rebelarte. A mí me gustaría que contaras un poco tu caso, aunque fuera en versión resumen, por si alguien nos está viendo, nos está escuchando, se siente identificada en algún momento, bueno, pues que sepa por dónde tirar, ¿no? Porque es muy difícil hoy en día con todo, bueno, los estatus que nos ponen, con todo lo que nos ponen en bandeja, que tenemos casi de todo, por no decir de todo, y aún así teniendo todas las facilidades que tenemos, vuelvo a repetir, nos sentimos muy perdidos, nos sentimos sin motivación. ¿Qué está pasando?
Si antes yo creo que nos faltaba información, ahora el desafío es otro, ¿no? Que tenemos exceso de información. Entonces, como ahora la tarea o el desafío está en saber separar grano de paja. Si antes faltaba, ahora tenemos de más y es como que también nos cuesta igualmente no perdernos, ¿no? Yo en mi caso, por ejemplo, yo desde niña siempre me he sentido muy conectada con todo lo que era lo místico, lo esotérico, era algo que me llamaba un montón la atención. Ya fuese tarot o ya fuese runas, ya fuese todo este mundo así mágico, como que a mí me encantaba, ¿no? Desde pequeña. Entonces sí que es verdad que, como comentamos la otra vez, cuando yo descubro el libro del secreto, a mí me ayuda sobre todo a cambiar el chip ese que yo tenía implementado de personas religiosas, de si me siento perdida y no sé a quién acudir, rezo. ¿Por qué? Porque hasta ese momento en mi vida, aunque yo era recurrente que lo utilizara, no me aliviaba la carga, ni de incomprensión, ni de dolor, ni aunque las cosas en algún momento se llegaran a calmar, no, era como un bucle, ¿no? Para mi religión sí que iba un poco de la mano a ese castigo, a ese hay que expiar los pecados, ¿no? Y como comentamos la otra vez, con el tema de ley de la atracción, yo descubro un mundo nuevo que casualmente en mi camino, por lo menos particular, fue así, y ojalá que yo pueda servir de inspiración a mucha gente y no se tengan por qué perder tanto en el proceso como hice yo, ¿no? ¿Qué pasa? Esto despierta en mí una ganas brutal de estudiar de todo lo que yo pudiese encontrar y más de temas como estos, despertar de la conciencia, espiritualidad, gnosis, cábala. En mi caso particular, yo qué consejo puedo dar después de todo esto. Entiendo como la que más, puedo empatizar como la que más con personas que sean de cemento armado, como digo yo. Cabeza dura de decir, yo tengo mis argumentos y no me los cambia nadie y me cuesta muchísimo. Ya no admitir, pero tengo que estar plenamente convencida de algo. Entonces no me vale con que me vengan y me lo digan, ¿no? Esto en mi caso se convirtió en obsesión. ¿Qué pasa? Ramas toqué muchísimas, porque parecía que no era nunca suficiente. O sea, el alivio que yo quería sentir dentro, por mucho que estudiara, sí, me servía el rato de decir, guau, qué Pero, conexión lo que estoy estudiando, pero era como un bucle otra vez. O sea, no me había salido, había cambiado de escenario, pero el bucle estaba. Era el sentirme víctima de la vida, el sentirme incapaz, el sentirme... Yo por eso a todo el que empieza le diría, eh, lee lo que quieras, ¿vale? Y todo aquello que te resuene, tú utilízalo como referencia, pero al final el despertar de la conciencia te está hablando de que la conexión directa está aquí. O sea, es como, no sé si era de Pablo Picasso la frase, pero decía, aprende de todo y después olvídate y haz lo que te salga, ¿no? Entonces, que todo te sirva, si te va a servir que sea de inspiración, porque al final estamos muy acostumbrados por cómo está montada la sociedad a caer en dogma. Yo como terapeuta o como mentora te puedo dar ejercicios o te puedo dar, no te lo tomes como un dogma. Si algo a ti no te sirve, no lo hagas deséchalo. porque, exactamente, no lo hagas porque te lo ha dicho otra persona y piensas que así vas a llegar. No, es que aquí va muy, el despertar va muy de la mano con aprender a sentirte. ¿Por qué hay personas que dicen, yo no tengo intuición? Bueno, pues esto va por capas, somos como una cebolla. Primero tenemos que quitarnos un montón de capitas que llevamos encima y a lo mejor en el momento en que tú haces un hábito, sentir tu cuerpo, por ejemplo, es una tontería, pero tenemos tan metido en la cabeza que tenemos que comer 5 veces al día, que a veces ya ni nos planteamos si tenemos ganas y esto es brutal. Porque muchas veces yo hay días que digo, madre mía, estoy comiendo por dos, y otras veces Sí. que digo yo, no, me apetece comer y mi cuerpo me está hablando. Entonces, ¿por qué le voy a tener que imponer unas normas cuadriculadas para todo el mundo cuando ningún cuerpo es igual a otro? Ni todos los días te vas a sentir igual, no te vas a mover lo mismo. Va mucho de escucharse, muchísimo de aprender a sentirse y por eso hay que aprender a hacerlo desde lo más básico, desde tus tripas mismas. Creo que los prejuicios, ¿no? Es el primer lastre que hay que quitarse si queremos despertar y escuchar realmente lo que sentimos por dentro. Porque es muy importante, ¿no? El escucharnos, el saber realmente lo que queremos. Porque intentamos buscar en nuestro marido, en nuestra mujer, en nuestros hijos, en nuestros familiares, amigos, cuáles son sus necesidades para intentar ayudarles, cubrirlas. Pero ¿nos hemos parado alguna vez nosotros mismos para escucharnos y decir qué es lo que yo necesito para ser feliz, para estar tranquilo?
me apasiona lo que hago, me gusta, voy por el camino correcto o sigo el rebaño, porque al final vamos como en plan autómatas, ¿no? Absolutamente. Mira, eso es algo que tenemos muy dado la vuelta y yo sé que para muchas, bueno, yo creo que para cualquiera que sea mínimamente sensible es un tema delicado, por eso existen periodos, ¿no? Y procesos como la noche oscura del alma, porque va de asumir profundamente cosas que al principio chocan y duelen. Por ejemplo, con lo que tú me comentabas del servicio, ¿no? Es que es como si fuésemos responsables pero inocentes al mismo tiempo. El perfil de persona que inconscientemente, porque lo lleva así en su subconsciente, se desvive por los demás, como tú bien comentabas. Instintivamente yo voy a tener ahí el chip de me desvivo por los demás y espero que hagan lo mismo de vuelta. Entonces, cuando no recibo lo que yo considero de vuelta, voy a Sí, sentir cabreo, me voy a sentir frustración. mal. Ahí está. Y el servicio es verdad, porque no es lo mismo servicio que servidumbre. Ahí está la diferencia. El servicio al final, cuando se va despertando en conciencia, es lo que más rico te hace sentir, porque la vida, el amor en sí mismo es dar y recibir. O sea que el servicio está ahí. Sin embargo, lo tenemos girado. O sea, convertimos el servicio en servidumbre cuando debería de ser algo que me haga sentir pleno, no que me deje agotado. Y lo contrario lo tachamos de egoísmo, cuando verdaderamente ahí está la base donde yo me voy a trabajar, estar bien conmigo misma y desde ahí poder servir a los demás. Si yo ya de entrada, como tú bien dices, no aprendo a escucharme, no aprendo a conocerme, no aprendo a darme lo que necesito, ya sea físicamente o sea de mis momentos de espacio, o sea las cosas con las que yo disfruto de ver por mi estado mental o por mis emociones, pero eso es lo que normalmente está girado se contempla como egoísmo. Y Sí, ahí dices, cuando la gente se queda a cero. Porque claro, tengo que ser buena persona y tengo que sí, estar para los demás, pero si los demás después no me devuelven, oh, yo soy una mártir, entonces es como un puzzle desordenado. totalmente. Y a medida que van pasando los años, creo que nos cuesta muchísimo más. Son Sí, creencias, educación. a ver, ¿cómo digo yo? Volvemos a lo mismo, ¿no? Estos son conceptos genéricos que por supuesto no podemos catalogar a todo el mundo en lo mismo, pero sí es cierto que lo que sucede con la edad es que cuando una persona se acostumbra a vivir la vida en patrones mentales, que al final se Sí, automatizan, el cerebro se rigidiza, o sea, se te hace muchísimo más difícil salir de ahí. Es como yo digo, ¿no? Yo comparo a veces las capas del ego, pues cuanto más te hayas identificado tú con eso y a lo largo de más tiempo, claro, yo no puedo mentirle a la gente. Esto es un proceso doloroso. ¿Por qué? Porque es como si yo cojo un esparadrapo, me lo pego muchísimo a la piel y después cuando me lo quiero quitar, tiro. duele. ¿Me estoy quitando mi propia piel? No, pero es que está muy pegado. Entonces, con este tipo de cosas pasa lo mismo. Cuanto más años pasan, cuanto más en automático hayas vivido, cuanto más en referencias externas de otros que no eres tú hayas vivido, duele porque es que es como tirar abajo todo aquello que tú te has creído que eres y no eres. Totalmente. Entonces duele. Ujú. Alba, buscando por internet, hablando con muchísima gente en las últimas jornadas, hablar del despertar espiritual, hay diferentes versiones de cómo cada una de las personas con las que he hablado lo vive. Y lo vive al 100%. Algunos han llegado a un punto de estar perdidos en la vida, otros, bueno, pues han decidido cambiar el rumbo de la suya porque no les apetecía hacer nada de lo que hacía. Hablan también mucho de etapas, porque han vivido diferentes etapas en su vida. Hasta darse cuenta que han entrado en un despertar espiritual, han tenido que pasar por diferentes procesos. Y esos procesos, te pregunto a ti que tú entiendes, Salva, ¿se ven desde lejos? ¿Podemos, digamos, identificarlos en algún momento? Yo creo que sí. El problema es cómo cada uno lo adapta y habría que ir viendo cómo se resiste la persona. No es lo mismo una persona que se lo va a poner muchísimo más fácil, porque al final, como digo yo, no es cuestión de tiempo, sino de espacio. Y al final el espacio que tú te des internamente es lo que está asemejándose al tiempo que vas a necesitar realmente. Lo que nos falta muchas veces no es tiempo, es espacio, por eso son dos cosas que van de la mano y que todavía nos cuesta mucho entender porque realmente de la dimensión tiempo todavía no sabemos, ¿no? Pero yo creo que nos hacemos más difícil el proceso nosotros por esa resistencia. Entonces, ¿por qué son distintas etapas? Por lo que comentábamos antes de las capas de cebolla. Yo me encuentro con un bloqueo o me encuentro con una incomodidad en mi vida o con una crisis
me la trabajo, la voy disolviendo, bueno, venga, llego a buen término, me vuelvo a reordenar, me vuelvo a reestructurar y me creo que ya he salido de todo y a lo mejor me he quitado una capa de 10 que llevo puesta. ¿Qué Claro. pasa? Que cuando llega la siguiente, porque la vida te lo trae, claro, el tambaleo es chungo, porque tú dices, yo tenía el trabajo hecho, parte del trabajo. O sea, en la vida hay muchas, como tú decías, ya no solo etapas, sino muchísimos roles que cumplimos. No es lo mismo cuando ejercemos el rol profesional que el rol de hija, que el rol de madre, que el rol... Entonces, ¿qué pasa? Que son como distintos píxeles, ¿no? Como fotogramas, si hablamos de audiovisuales, son distintos fotogramas los que la conciencia va abriendo a cámara lenta para decir, este tramo de la vida, ¿de qué va? Y cuando realmente he tomado conciencia de ello es cuando le estoy sacando el máximo valor que tiene. Entonces, por supuesto que existen distintas etapas precisamente por ese motivo, ¿no? Porque no te las vas a quitar todas de golpe. O sea, la vida te va poniendo las tareas a medida que las puedas y tú gestionando, lógicamente. Si no, por ahí es cuando entraríamos en tantos casos de personas a lo mejor con enfermedades mentales, ¿no? Que hablamos a lo mejor de ataques esquizofrénicos o de... Realmente esto tiene una mirada muy interesante desde el punto de vista holístico porque es gente que a lo mejor ha querido abordar una conexión con lo superior demasiado alta que su biología no le permite. Ujú. Entonces, una persona que no tiene suficiente nivel de conciencia y consciencia, que no es lo mismo, que es asimilar todo lo que es mi memoria, mi pasado, si yo no estoy preparado para esto, ¿para qué quiero tener conexión con lo más alto del mundo? Si es que lo que voy a hacer es perderme. Entonces, es bonito, ¿no?, de ver así, porque realmente es un proceso a lo que no deberíamos de tener prisa. Yo sé que el ego, con la incomodidad que siente, siempre quiere el resultado, la meta. Quiero estar bien, pero realmente yo creo que es una de las claves que empiezan a comprender las personas cuando transitan un despertar de conciencia, que es el desafío de la vida misma. Tú vas expandiendo y ampliando, pero no es un proceso que acabe nunca. Ujú. Alba, yo a medida que van pasando los años en mi vida me doy cuenta que las cosas pasan por algo en la vida. Siempre tienen un fin, un objetivo, y si no pasan ahora es porque no tenían que pasar, y a lo mejor pasan dentro de 5 años y vienen mucho mejor de las que he imaginado, o no han pasado porque al final para mí iban a ser un suplicio más que un beneficio, ¿no? A veces nos emperramos mucho en conseguir algo que realmente no nos va a beneficiar, pero también escucho muchísima gente que quiere llegar a conseguir ese despertar y se empeña, y termina frustrada porque no lo consigue. Esto no es que te levantes una mañana y digas, quiero cambiar mi vida, quiero despertar espiritualmente. No se trata de eso. Pienso que es ese despertar el que viene a nosotros, llama a nuestra puerta, a nuestra mente, y dice, mira, que estoy aquí. Por una serie de indicios, ¿no?, que te van indicando, ¿no?, el que estás ahí, ¿no?, en ese punto de tu vida, en ese punto de conciencia. No sé, es lo Tal que a mí cual. me da. Sí. Además, yo creo que cualquier persona que lo enfoque así te diría Sí. incluso que está confundiendo conceptos. O sea, que yo creo que una vez más aquí el maestro ego nos expone la trampa, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente todavía con la ley de atracción y cositas similares puedo llegar a comprender la frustración de lo quiero conseguir a toda costa, ¿no? El dominar estas fuerzas energéticas y no lo consigo. Pero, hostia, con un despertar espiritual es más jodido, porque habría que hacer una pregunta. Yo creo que las preguntas nos ayudan mucho en estos procesos y para conocernos y descubrirnos y pillarnos dónde está la mentira y la trampa, ¿no? Y sería tanta frustración por conseguir un despertar espiritual que para ti, en tu mente, ¿qué es el despertar espiritual? ¿Qué es aquello que quieres conseguir que te frustra no conseguirlo? Porque una de las cosas que no son agradables del despertar espiritual para el ego y para los programas mentales es que realmente nuestras heridas ya no es que sanen, es que se trascienden. Sí. Porque uno de repente recupera tanto la dignidad que deja de sentir culpa, deja de sentir vergüenza. Entonces, ¿qué pasa? Que descubres tu verdadera responsabilidad. Pero como tanto digo yo siempre, responsabilidad como habilidad para responder. No como la persona súper responsable de me he hecho todo lo que haya a mis espaldas y volvemos al punto de servidumbre y de mártir. No de sobrecargarte. Si yo sé reconocer mis límites, sé que a lo mejor no soy una persona responsable con tal cosa, pero sin vergüenza ni culpa. Oye, es que no tengo las habilidades para responder. O sea, es que qué mejor cosa que aceptar la realidad tal como es para poder avanzar. El problema viene ahí, que nos cuesta, nos resistimos a aceptar la realidad tal cual es
Sí. Y lo que no queremos es mirar nuestros propios fallos, cuando dices tú, pero si es que los fallos son lo que te van a aportar el mejor regalo. Ujú. Y los cambios, porque todo esto trae no solo aprendizaje, sino también cambios, y los cambios conllevan a lo mejor perder gente, y no me refiero porque se vaya a morir, pero hay veces que hay que dejar relaciones de amistad, sentimental, laboral, porque el apego aquí juega un papel fundamental. Nos apegamos tanto a las cosas y a todo el mundo que cuando decidimos cortar por lo sano, porque creemos que tenemos que evolucionar, hay algo que nos frena, ¿no? Por eso que decimos del apego, el estar afianzados a algo o a alguien todo el tiempo. Absolutamente, porque inconscientemente, ya te digo, ¿no? A nivel social lo llevamos muchísimo. Si es que estamos empezando a destaparlo y a corregirlo a nivel de percepción ahora. Es como si en nombre de Dios se han hecho barbaridades, en nombre del amor también, ¿no? Porque vemos casos de pareja y hemos visto tantas cosas, ¿no? Que dices tú, esto de verdad ha sido en nombre del amor, porque es súper curioso el delirio y la distorsión que tenemos ahí metida. Sí, Pasa de manera inocente, porque ¿qué pasa? Si cuando yo me apego es porque inconscientemente yo creo que a mí me falta algo, que solo esa persona o esa situación o esa cosa material, porque sirve con todo, me aporta. Entonces yo dejo de reconocerme yo. Yo, en lo más profundo de mí, no tengo asumido que yo sea una persona digna y merecedora por el simple hecho de estar viva. Yo no estoy reconociendo mi valor. Entonces, a veces, ¿qué pasa? Que de manera, como digo yo, macabra e inocente al mismo tiempo, me apego a un otro, pero porque es pura desesperación de así esos es. programas automáticos mentales. Porque, por supuesto que yo no te quiero lastimar, pero es que sin ti yo no tengo valor, o valgo menos, o eso que tú me das yo ya no lo tengo. Entonces, si ya sean con cosas materiales, con relaciones, con profesiones, si yo no tengo eso, dejo de saber quién soy. Y si dejo de Totalmente. saber quién soy, no valgo. Y ahí es donde empieza la guerra de poder. Y hay una frase que leí hace muy poquito tiempo, que el valor que tú te das es el que te va a dar todo el mundo. Si tú te das poco valor, la gente te va a mirar desde un punto de vista empequeñecido, te va a ver lo peor, pero si tú te das valor, reconoces cuáles son tus virtudes al igual que tus defectos, la gente te va a ver como una persona fuerte y al final, bueno, pues se va a creer lo que tú eres. Las falsas modestias, porque nos han criado con la falsa modestia, hay que ser humildes, sí, pero hay que reconocer cuando hacemos algo bien, al igual que hay que reconocer cuando hacemos algo mal. Y si yo tengo unas cualidades, mis cualidades pasan por ser, no sé, las que sean en ese momento, hay que reconocerlo, sin pecar bueno, de sobrepasada y de pecar de ir de diva por la vida, pero si haces algo bien, ¿por qué no reconocerlo? Creo que todo el mundo, cuando llegamos a este mundo, tenemos un fin, ¿no? Y tenemos un propósito de vida, ya sea laboral, sentimental, el que sea. Si hay que ponerlo en valor, ¿por qué no? Mejor que sea uno mismo, porque deberíamos de conocernos, ¿no? Volvemos a lo mismo de antes, ¿no? Que al final nos tenemos que parar y decir, nos conocemos a nosotros mismos, reconozcamos nuestro valor al 100%. Mira, yo digo esto y parece que estoy dando Absolutamente. aquí clase y cátedra, que después no lo pongo para nada en práctica, aunque últimamente intento, poco a poco, no por nada, sino para ir mejorando un poco más. Pero está súper bien, porque ¿sabes qué pasa? Que en eso caemos muchísimo también. Yo me he Sí, visto ahí muchísimo metida, ¿no? El decir, vale, la teoría me la sé, la teoría me la sé. Bueno, no todas las mentes reaccionan igual. Entonces, a mí me ha servido repetírmelo y repetírmelo y repetírmelo. ¿Por qué? Porque como dice aquí el psicoanalista Parise, convencer. O sea, yo venzo con los argumentos. Y si bien es verdad que no se trata de repetir como un loro, pero no, sí es verdad que a veces que nos volvamos a repetir, ya no solo charlando con los demás, que sirve un montón, pero hasta con nosotros mismos, el volver a contarnos unos argumentos que vemos lógico, que sabemos que están bien y que aún así nos seguimos detectando patrones que saltan en automático, oye, está genial. O sea, el triunfo lo tengo yo, porque así vale, es. el patrón sigue saltando, pero yo te estoy viendo y te estoy analizando. Y a lo mejor ahora es en diferido, pero es que cada vez te voy a sacar más ventaja. Hasta tal punto que ahí hablamos del despertar de la conciencia, hasta tal punto de que va a llegar un momento que tu conciencia vaya a estar a la par del patrón limitante y tú digas, vale, me lo he detectado en el acto. O sea, yo, por ejemplo, me ha pasado a veces, ¿no? De decir un comentario y decir,
este comentario, este comentario que huele a creencia, que ha salido por aquí y lo he pillado a los 2 segundos. Y digo, claro que es que claro, muchísimas veces por eso humor, amor, como digo yo, digo, claro que me tengo que reír. O sea, si yo me niego a ver lo que tengo aquí, ¿cómo lo voy a aprovechar para cambiar y para sacar lo mejor de mí y para cambiar mi vida para que sea mejor? ¿Qué hago? ¿Lo tapo? ¿Lo escondemos debajo de la alfombra? No, me lo pillo y me lo pillo, ya está. O sea, si el éxito es ir precisamente eso, viéndolo, ¿no? Como tú bien has dicho, no, es que la lógica yo como en tu caso, yo la lógica la veo coherente, ¿no? Como tú bien decías, y uno se tiene que valorar y uno, eso es incompatible con decir, a mí me sigue costando. No, es lo más auténtico y lo que más te va a acercar a cambiarlo, porque es honesto y es coherente. Ahí está. Al final nos cuesta todo aceptar nuestras virtudes y nuestros errores. Pero fíjate, no sé si es por creencia o por lo que es, no todo el mundo, pero sí que aceptamos mejor los errores, sabemos reconocerlos al momento, pero nos cuesta mucho más sacar a relucir las virtudes. Si te sientas con alguien, un psicólogo, una terapeuta o una mentora, como es en este caso nuestra amiga Alba, y te dice, pon en un papel, ¿cuántas veces hemos escuchado esto? Todas las cosas buenas que tú crees que puedes proporcionar como persona, ya sea en el ámbito sentimental, en el ámbito de amistad, en el trabajo. Nos quedamos un poco como con vergüenza de poder llenar la hoja de cosas que creemos que son buenas de nosotros, porque nos han enseñado a ser, eso ya te digo, humilde y no te sobrepases con lo que dices de ti. Ahora si nos dicen, pon lo que tú creas que eres como persona, cuáles son tus defectos mayores. Yo muchas veces lo he hecho y lleno la página, porque al final todos sabemos cómo somos. Hay que reconocer. Sí. Absolutamente. Y yo creo que el problema van las dos cositas de la mano. Sí. Porque fíjate que es como que nos diera vergüenza o sensación extraña autorreconocernos lo bueno. Pero es que aunque sepamos reconocer y hablar de nuestros fallos, también nos machacamos increíble. Entonces ahí volvemos a lo del dilema con un mismo punto, ¿no? De origen. La culpa y la vergüenza que arrastramos muchísimas veces a nivel subconsciente, pero de una manera profunda, que yo estoy convencida que podría tener casos de terapia con personas que a primera me dicen, no, yo no siento culpa ni vergüenza, y empiezas a rascar. Sí. Y lo que sale de ahí se sorprendería hasta la misma persona. Porque solo de cómo te expresas, como tú dices, de cómo tienes dificultad para reconocer tus puntos fuertes y tus puntos débiles, ahí te está hablando de una emoción muy enquistada y que, como ya te digo, nos ayuda mucho a despersonalizarlo. A decir, hostia, tranquilo, que somos personas comunes, que no pasa nada, que lo arrastramos todo, que no eres el único aquí, pobrecito, hay que ver lo que arrastro, que no, que a nivel colectivo tenemos tela. Ni para lo bueno ni para lo malo. Yo no sé si a ti te pasa igual, que al final vivimos en un mundo prediseñado. Y digo lo de prediseñado porque nos han dicho, tiene que ser sota, caballo y rey. Si te sales de estos cánones, ya no formas parte de ese mundo normal, llamado así, ¿no? O mal llamado normal. En el ámbito laboral, en el ámbito de pareja. ¿Cuántas veces hemos hecho cosas con nuestra pareja que decimos, es que he sido tonta? O me he portado mal. ¿Por qué? Después te pones a hablar con amigas, te pones a hablar con amigos y dices, mira, no te preocupes, esto a mí también me ha pasado a mí, pues yo lo he hecho peor o he hecho tal, y dices, espérate un momentito, que es que yo no soy la única, y a lo mejor te lo dice alguien que tú consideras un referente, alguien que tú crees que su vida es idílica, es perfecta, es maravillosa y jamás haría lo que tú has hecho. No es nada ilegal ni es nada, pero bueno, que a veces nos entra ese sentimiento, como dice Alba, de culpa, de vergüenza, que nosotros mismos, si se entera alguien de lo que he hecho, si se entera la de veces que yo he mendigado tal o he dicho cual, te das cuenta que, perdona, quien tú tienes como referente y como modelo en tu vida, ya sea lo laboral, ya sea lo que sea, en el ámbito de la vida que sea, te das cuenta que esa persona ha hecho lo mismo que tú o incluso 50 veces más que tú. Y ahí es cuando tú te planteas muchas cosas y dices, bueno, pues entonces lo mío no está tan mal. O a lo mejor que, bueno, nos hemos equivocado. O quién dice que el amor tiene que ser de esta manera. O que querer tiene que quererse de esta otra. O porque yo en lo laboral tengo que estar más pendiente a mi trabajo que a mi vida personal. No sé, son ejemplos así muy burdos, pero para que nos entendamos todos. Y ahí es cuando llegas a plantearte muchas cosas, por lo menos a mí me pasa y en los últimos tiempos también, ¿no? Total. Es que ¿sabes qué pasa? Que la realidad se construye con relaciones, ¿no? Pero va más allá de las relaciones humanas. O sea, todo está en intercambio, ¿no? En una relación, intercambio de señales, intercambio de frecuencias.
¿Qué pasa? Que precisamente a esto todo es relativo. O sea, todo al estar en movimiento es como un relato, ¿no? Que no para de contarse. Y lo que más nos cuesta aceptar muchas veces es esto, que no podemos cuadricular nuestra vida o meterla en un marco en base a las referencias de los demás. Nos podemos inspirar, pero cada persona es un mundo, como digo yo muchísimas veces, problemas de relaciones, que hablamos enseguida de ¿cómo diría yo? La palabra, porque a mí me hace mucha gracia, ¿no? Todo lo que se pone de moda termina distorsionándose. Y yo lo he visto últimamente mucho con la palabra tóxico. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que ya enseguida, ¡pum!, al cajón del calificativo, qué tóxico es esto, qué tóxico es lo otro. Y hay que saber comprender que cada persona es un mundo y que efectivamente muchas veces una relación se vuelve tóxica, pero porque es que no es blanco-negro. Al final tenemos que asumir que como seres humanos, perfecto, no hay ninguno. Entonces ya Efectivamente. partiendo de aquí, se trata sobre todo de poder desarrollar una comunicación con la otra persona. Porque a veces toca negociar, porque a veces sí que os entendéis a la primera estupendo, porque otras veces, pero es que yo veo a muchísimas personas, por ejemplo, sufrir con el tema de amor, ¿no? Sí, Que si tengo mala suerte o que si no encuentro, es que no te va a caer del cielo. Es que lo tenemos muy efectivamente. mal aprendido también por culpa del arte y las películas. Es que un amor tal como anhelamos, eso se construye o no Sí. está. El romanticismo. Han hecho mucho daño, y yo lo digo a modo de coña, ¿no? El buscar ese príncipe azul que llega. Al final tú vas buscando un prototipo de persona, ¿no? Porque hay muchas veces me dicen, y lo hablaba hace poco con amigos, ¿cuál es tu prototipo de hombre? Ahora a lo mejor no me lo puedes preguntar, pues yo ya tengo el mío. Pero si me lo hubieras preguntado hace unos años, no me preguntas cuál es mi prototipo de hombre, en base a lo físico. A mí me da igual que esté gordo, que esté delgado, que sea alto, sea bajo, rubio, moreno. Eso me da igual. Es buena persona, me hace reír, puedo compartir con el momento, aunque no tengamos las mismas aficiones, porque mi marido y yo somos como la noche y el día. Él tiene unos gustos totalmente distintos a los míos. Pero hay algo, no sé el qué, a lo mejor será amor, que cuando te unes a esa persona, te da igual si estás viendo la Semana Santa, escuchando carnaval, que a lo mejor no me gusta ninguna de las dos, pero como le gusta a él, pues yo me uno, porque quiero estar con él. O a él no le gusta ir de compras conmigo y entrar en una tienda a comprar maquillaje, pero lo hace conmigo porque sabe que me gusta. Y al final te vas adaptando, no aguantando, que son dos cosas muy distintas. Completamente. Además, eso que acabas de decir es clave. Sí. Una pareja se sostiene mutuamente, que no es lo mismo que aguantar. Que habrá Ahí momentos está. en el día que tengas que aguantar, igual que él me aguanta a mí, igual que yo aguanto a mi madre o mi madre a mí, porque al final cuando tú convives con alguien, pues bueno, surgen roces, pero es muy distinto el sobrellevar una relación, sea cual sea, familiar, de amistad, al tener que estar aguantando a alguien que te está poniendo la pierna encima todos los días. No. Porque como tú decías Exacto. antes, y me gusta mucho lo que decías, ¿no? Cada uno al final somos de nuestro padre y nuestra madre. Entonces tenemos un carácter distinto, hay que poner puntos en común y la comunicación fundamental. Siempre yo he escuchado, la comunicación es la base de toda pareja, sí, pero la comunicación real. De nada vale hablar las cosas, pero después se nos ha olvidado lo que hemos hablado. Hay que ponerlo en práctica, eso que hemos hablado. Y si no funciona, adiós. Exacto. No sé. Eso lo confundimos muchísimo. Y me apena porque fíjate que, a ver, esto viene de tiempo, ¿no? Entonces entiendo que esto va a llevar tiempo porque al final nos requiere nueva educación Sí. y que al final como seres humanos nos acostumbremos a cambiar el chip de una manera súper profunda. Y esto estaría súper bien que cara a nuevas generaciones pase de esta manera, ¿no? Porque ¿cuántas veces? Volvemos a lo mismo, ¿cuántas veces parejas o situaciones que vemos como algo súper traumático que tenemos enseguida tendemos a catalogar de el bueno y el malo, o el que ha sido malo y la víctima? Pero hasta qué punto cualquiera que está en una relación tóxica, y además yo lo digo con argumentos y por experiencia, porque he pasado por momentos duros en relaciones anteriores, tú eres partícipe. Y si eres partícipe es por algo. Entonces, quiero decir, es asumir
volvemos al punto de que cuando te conoces y sabes qué te está moviendo, qué sí, qué no, empiezas a reconocer dónde tú cedes, por qué estás donde estás, por qué permites lo que permites o por qué tienes actitudes como las que tienes. No todo el mundo quiere lo mismo. No todo el mundo busca lo mismo en una pareja. Y esto hay veces que dos personas que, por mucho que se gusten o se atraigan, este es el problema de la química del principio, ¿no? Sí, Que el queremos mostrar lo enamoramiento. bueno. Ahí está, queremos atrapar al otro. Ay, te muestro lo mejor de mí para que cuando estés enganchado, pues que eso no funciona. O sea, por eso dicen, no, es que el amor se acaba en no sé cuándo. No, el verdadero amor lo que se crea no es por la química, es por la alquimia. Y tú para la alquimia te hace falta, es como digo yo, una pareja siempre te va a mostrar tu mayor reflejo de las zonas que más te cuesta ver a ti de ti mismo. Sí, Por eso una convivencia y una relación es difícil, pero también la sabiduría que te da si lo haces bien es muchísimo mayor que si lo transitas solo, ¿no? Que lo puedes hacer, pero es una sabiduría distinta, porque lógicamente estás trabajando directamente con un otro, con un nivel de intimidad que de otra manera solo tienes contigo mismo. ujú, Entonces, es brutal ahí como lo que tú dices. O sea, comunicación de qué tipo. Yo no hablo para contentarte o para callarte o darte la razón efectivamente. como a los tontos para evitar el conflicto. Necesito saber si yo realmente puedo caminar contigo de la mano, de una manera real. Porque si no, se llama autoengaño y pasa en las dos direcciones. Totalmente. Ujú. Y te lo digo, y cada día que pasa, más cuentas te das de eso. Yo creo que al final te das cuenta con el tiempo que la base no solamente es la comunicación, sino también, para mí, una relación tóxica, volviendo al término de tóxico, tóxica, que ahora está muy de moda, como dice Alba, para mí una relación tóxica es el que no haya comunicación y que haya engaños, y no me refiero a infidelidad, que al fin y al cabo, pues mira, eso es una guarrada y una putada en toda regla. Hablo de los engaños desde el punto de vista, no confío en ti, de no contarte realmente ni qué me pasa. Lloro, estoy llorando en la cama, pero no te lo voy a contar el por qué, porque no tengo confianza. O te oculto que te digo yo que me he apuntado a clase de inglés. Yo conozco una relación de dos personas que durante 25 años han estado juntas, una relación con un hijo de por medio, y que esta chica, a este señor, le ocultaba lo que menos tú te puedes pensar, se lo ocultaba. Si el niño lo apuntaba en inglés, no se lo decía. No se vaya a enfadar. Se va a enfadar, vamos a ver, es el padre niño. Se va a enfadar porque lo apuntas en inglés. No le voy a decir que te ha apuntado a boxeo. No se vaya a enfadar. Y tú, con el paso del tiempo, te das cuenta, si le oculta eso, que no le ocultará. Claro. Entonces, ni tanto ni tan calvo. Vamos a ver. Tú puedes, a lo mejor, hay mentirijillas piadosas, ¿no? Para no preocupar, tal y cual. Pero si yo no tengo la confianza de decirte a ti, he hecho esto, me siento así por tal, mm, ahí no hay amor, no hay confianza, no hay comunicación. ¿Y para qué estamos? Porque estamos cómodos, porque no nos queremos quedar solos, pasan los años. Y yo hay algo que sí me doy cuenta, ¿no? Que los años van corriendo. Y cuando menos cuenta te da, ya has entrado, yo casi en cuestión de pocos años, entro en los 40. En un abrir y cerrar de ojos, si Dios me lo permite o lo que haya, llegará a los 50, y así, si Dios quiere, hasta que llegue a viejita, ¿no? Pero que los años van corriendo, y si no hacemos lo que nos gusta ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? Cuando ya tenemos una enfermedad y no tenemos ganas de nada, etcétera, etcétera. Yo creo que también eso forma parte de, a lo mejor, de un despertar, yo no sé si espiritual, pero de conciencia cuanto menos. Y no sé si por qué te tienen que pasar cosas duras en la vida para que te des cuenta. Absolutamente, yo lo digo, de hecho, en el libro, ¿no? Yo no estoy diciendo con esto que todo el mundo tenga que pasar un momento de sufrimiento súper grande para despertar la conciencia, pero es que realmente el ser humano es tan, ojo, o sea, somos tan fuertes que la vía que encontramos para romper ese velo de esa ilusión es cuando nos pasan cosas verdaderamente jodidas. Y es curioso porque es que llegas a la fortaleza tal que te tienen que pasar cosas que te rompan para que tú te des cuenta de cara de Sí. decir, vale, es que el problema es que vivo con miedo y vivo queriendo Uy, hemos perdido a Álvaro. ser lo que tengo que Ahora, ser, que te habíamos ser lo... perdido por segundos. Ah,
Dime. ser lo que los demás esperan de mí, entonces el nivel de estrés, el nivel de ansiedad, o esto lo postergo porque no es importante, ¿no? Porque me dicen que si no se puede o que si son pajaritos, pues tengo que irme a lo seguro o a lo estable y esto ya lo pospongo y lo postergo y lo... A ver, es que la única responsable de tu vida eres tú. Y esto sirve tanto para bien como para mal. ¿Por qué? Totalmente. Porque es duro cuando a lo mejor has dejado pasar el tiempo y tú has adoptado ese papel de persona sumisa, porque a lo mejor cuando llega esta noche oscura del alma, tú lo primero por instinto que vas a sentir es cabreo con las personas que te han querido venir a decir cómo son las cosas. Y lo primero que tiende el ego es a decir es culpa de tal, es culpa de cual, pues culpa de esto, es culpa del otro, y yo soy la víctima. Sí. Ya, pero es que ahora que lo sabes y ahora que te das cuenta, desde tu momento presente lo que te toca es responsabilizarte bien. De decir, ¿yo qué quiero si es que el poder lo tengo yo? Entonces ahí hay muchas veces muchísimos atascos con gente que les cuesta muchísimo soltar esta ira y esta frustración de decir, no, pero es que no puedo perdonar o no puedo evitar sentir resentimiento por esta tal persona o por esta tal situación que ha hecho que yo pierda años de mi vida. No, no, pero es que cuanto más te quieras anclar en ese resentimiento es porque más te Peor. estás resistiendo a reconocer tu poder. No hay otra. Si es que el poder lo tienes, una vez que te das cuenta y asumes y despiertas y tu conciencia toma esa información, ahí ya no hay necesidad ni de victimismo, ni de odio, ni de, vale, lo sé, reconozco el fallo desde mi presente, lo modifico. Si ya lo tengo, ya sé cómo no. Todo esto en la teoría parece muy fácil, ¿no? En la práctica a lo mejor es más complicado y bueno, nos cuesta muchísimo. Pero es que todo en la vida que merece la pena cuesta mucho trabajo conseguirlo, porque si todo fuera fácil, viviríamos una vida idílica. Cada uno desde el punto de vista que cree que es lo más idílico o mejor. Pero al fin y al cabo vamos buscando eso, la felicidad. Y para mí hay algo importante y esencial en esta vida, la paz mental, que se consigue con mucho trabajo, que no es la ausencia de problemas, sino es la habilidad para saber canalizar y poder llevarlo a buen puerto. A mí eso me cuesta muchísimo, sobre todo ante cualquier enfermedad. Pero propia o de los demás. Sobre todo de los demás. Ya la propia, vale, pero la de los demás me cuesta mucho canalizar, el pensar qué ocurrirá el día de mañana si falta alguno de los míos. ¿Vaya a tener el valor de enfrentarlo? Entonces, son cosas que parecen estúpidas de hablarla, pero que creo que a todo el mundo se nos ha pasado por la mente. Sí. Y lo Es lo que te trato, digo, esa... y perdona, Alba, lo trato porque si yo Sí, me sí. siento así, entiendo que hay personas que también se sienten así. Es como digo yo, la empatía es una cualidad que en realidad no presta, por así decirlo, la tierra en sí misma, ¿vale? Entonces, si la utilizáramos o la supiésemos utilizar legítimamente, con la pureza de la tierra, nos daríamos cuenta de que hasta ahí se meten los patrones limitantes. ¿Por qué? Porque cuando no podemos evitar que nuestras capas o o aquellos programas que tenemos muy cristalizados intervengan en esta clase de cosas. ¿Por qué? Porque hay más con los seres queridos. La frustración está y la impotencia está y el miedo está. Pero fíjate cómo sería de distinto si yo aprendo a darle la vuelta a esa empatía como un calcetín y lo que hago es comprender que si realmente el desafío lo está teniendo esa persona y yo no puedo curarme por ella, yo no puedo pasar los dolores por ella, yo no... Lo único bueno de verdad que yo le puedo aportar desde mi empatía a esa persona es esa fuente de luz, de fortaleza, Qué de cariño, bonito. de seguridad. ¿Por qué? Porque si aprendemos a abrir la lógica desde aquí, de verdad, ¿no? Estas preguntas que a lo mejor a veces nos chocan y nos dan un poco de miedo, pero es como de verdad quiero a esta persona y de verdad me importa cómo está. Entonces, ¿sufrí con ella? ¿Le aporta? ¿O solo estoy agrandando su sufrimiento? Porque visto desde según qué punto de vista sería egoísta. Si yo empatizo contigo y yo te quiero, yo voy a ayudarte. ¿Y cómo te ayudo? Con mi luz. Si tú no puedes tener calma, ya intento yo sostenerte y aportarte mi calma. Es como digo yo muchas veces, no hace falta que una persona haya dado un curso de Reiki. Yo tengo un familiar enfermo y yo me acerco con mi calma interna y sintiendo amor y compasión por esa persona y sintiendo en que quiero que se sientan más relajadas, más tranquilas, con menos carga de dolor. Yo impongo mis manos y yo esa energía la estoy mandando.
No hace Totalmente. falta símbolos, no hace falta nada. Si es que el problema, como tú dices, es que son cosas muy simples que tenemos tanta porquería metida que lo hemos vuelto, se vuelve simplista. Como digo yo, no es lo mismo New Age que Nueva Era. ¿Por qué? Porque hasta el mensaje desde lo energético se ha distorsionado y da pena. O sea, la esencia de las personas, eso es lo más sencillo y puro que hay. No nos hace falta inteligencia para percibirla. Esos momentos cuando tú encuentras a una persona que es súper transparente, súper noble, ¿le hace falta para transmitirte esa nobleza, ser inteligente? No, es simple, es puro. Entonces, en cuestiones como estas, cuando más nos damos cuenta, el problema es que muchas veces también, cuando lo vemos, lo primero que sentimos es culpa. Sí, Hostia, ¿no? Que yo he empatizado mal y entonces soy una persona egoísta porque sufro. Ya está intentando el programa mental, coge otra vía para seguir torturándote. Dices sí, tú, no, no. Si verlo es el mejor regalo, es que me hace mejor persona. Si es que yo lo estaba haciendo inocentemente, sí, inconscientemente. Ahí totalmente. está el kit de la cuestión. Totalmente. Nos vamos quedando sin tiempo, pero sí que me gustaría puntualizar, y quiero que lo hagas tú, algunas, y volver al tema referencial de si nos encontramos en este punto de la vida y creemos que estamos en un proceso, ¿no?, de despertar espiritual, algunos indicios que nos puedan decir, estás en ese punto y sigue ese camino, lo que te dicte tu corazón y lo que tú quieras hacer en ese momento. Por repasar un poquito y hacer memoria a lo que hemos dicho en versión resumen, ¿cómo podríamos Cuando, darnos cuando cuenta? en momentos de estancamiento, momentos de vacío interno, momentos de pensar que tengas una buena vida o no la tengas, no te llena tu vida. O realmente esto es la crisis de vacío existencial, o también puede venir por el no puedo más. O sea, me rompo porque de tanto que he querido controlarlo todo, no lo he conseguido. Y como no lo estoy consiguiendo y me estoy rompiendo, llega un punto que es que algo dentro te dice, suelto, no puedo. Entonces, todo esto son pequeños puntos que, ya te digo, no te aseguran vivir el camino, pero sí te están hablando de que tu conciencia está ahí picando porque hay patrones que necesitan ser cambiados para que tú despiertes verdaderamente a esta vida. Totalmente. Bueno, pues yo creo que no es poco el indicador del sentirnos perdidos, ¿no? El estar frustrados, no saber qué hacer, no sentirnos identificados con nada que tenemos a nuestro alrededor. Y esa es una buena manera de darnos cuenta. A partir de ahí, empezar a investigar un poco y ya que sea lo que Dios quiera y lo que uno quiera hacer con su vida. Si seguir estancado, quejándose de la vida que lleva o intentar buscar una salida, porque como bien decía Alba antes, en los momentos de menos luz es cuando más cerca está la luz al final del túnel. Absolutamente. Totalmente. Oye, a mí me encanta charlar contigo porque me transmites una paz y una alegría que yo me podría llevar horas y horas charlando. Muchísimas gracias. Un día tenemos que hacer un directo, cuando tú quieras, y darle un poquito de difusión y publicidad y que la gente pregunte. Y que directamente te Oh, me haga llegar a encantaría. ti lo que quieran. Porque yo me quedo con muchas cosas Me sobre encanta. despertar espiritual, sobre las terapias holísticas, el reiki, sobre muchas cosas en las cuales tú estás inmersa. Hablaremos algún día también de tu libro, que creo que dentro de muy poquito ve la luz. Yo ya estoy deseando verlo, ¿eh? Ahí estamos, en nada. O sea, el mes que viene ya lo tendremos publicado y nada, ultimando pequeños detalles porque es autopublicación y con muchas ganitas, porque está hecho con muchísimo cariño. Como digo yo, a estas alturas está todo dicho, pero creo que la manera de decirlo muchas veces marca la diferencia y precisamente por esto yo creo que tenía esa necesidad, ¿no?, de compartir mi manera de verlo y mi manera de expresarlo, y súper contenta. Si basta con que inspire a una sola persona en este camino, que yo ya me doy, vamos, por contenta, no lo siguiente. Pues nosotros contentísimos. ¿Quién te iba a decir a lo mejor a ti hace 15 años que te ibas a ver inmersa, ¿no?, en la autopublicación de tu libro, ¿no? Eso a lo mejor ni lo pensaba. Para nada. Y dedicándome a estas cosas menos todavía. O sea, 15 años, vete menos todavía. 6, 7 años. Y yo era otra persona, literal. Por supuesto que me reconozco en esencia toda mi vida, pero en el día a día, en el cómo veía las cosas, en el cómo actuaba, en el cómo... Ay, era otra completamente. Y una Y qué pregunta, bonito que cuando uno se quita cosas empieza a verse con más claridad. No es que, totalmente. sí, claro que eres otra persona, pero es que tú no te has perdido, te has encontrado. Y es así.
Totalmente. ¿Y volverías atrás en el tiempo para cambiar algo? Para nada. Pero ¿sabes por qué? Y esto es una de las cosas más valiosas que te da el empezar a despertar la conciencia. Es que no hay, o sea, yo entiendo que con el coaching y tal lo tenemos tan taladrado que suena romántico, pero es que los fallos son la fuente de mayor valor. Totalmente. Es que el fallo es donde está el valor para el éxito. Sin fallo no te conviertes en quien eres realmente, sin fallo no aprendes. El fallo es el mayor tesoro que te puede dar la vida. Entonces, si no hubiese cometido todo lo que yo denomino fallos a lo largo de mi vida, no sería yo. Entonces, ¿cómo cambia algo? Jamás. Pues yo me quedo con eso porque pienso que en el día de hoy vas a ser modelo y referencia para muchas personas. Si ven este episodio, que a mí me encantaría que tuvieras recorrido, porque al final, cuando yo decido grabar podcast, lo que quiero es dar voz a la gente que me rodea, no solo a las que conozco, sino también a las que no conozco. Y a las que los escuchen, bueno, pues poderlas ayudar en un momento puntual de su vida y que se sientan identificados. Y al final crear una comunidad entre todos y bueno, aunque no nos conozcamos, poder tener esa conexión y sentirnos acompañados, ¿no? Porque esa es la esencia para mí de los medios de comunicación, sobre todo de la radio. Hoy que las nuevas tecnologías nos permiten a los podcasts, a la radio, poner imagen incluso, oye, mejor que mejor. Totalmente. Y muy era Acuario esto. Muy conexión, aunque cada uno desde su individualidad y sea a través de las redes y tú estás en un sitio y yo en Da otro. igual. Acuario mueve eso y es fantástico. A mí, por lo menos, me encanta. Has hablado de Acuario. Hablaremos de hecho de cartas astrales y cosas otro día porque, oye, al final una empieza a meterse en materia y hay cosas que dice, bueno, te da que pensar cuanto menos, ¿no? Te hacen dudar. Hablaremos también un día de eso. Te mando un beso muy fuerte, eres un Perfecto. sol. Otro para ti, Chilita. Muchas Me gracias. encanta.